Una novela que ha sido muy premiada, ha sido ganadora del Premio Internacional de Novela Elena Poniatowska, también del Premio de Novela de la Real Academia de la Lengua, también es autor de la novela Charras, del libro de cuentos El guante negro y otros cuentos justamente, pero también recuerdo el libro de ensayos La prisión del amor y otros ensayos narrativos. Realmente, bueno, tiene una trayectoria y una obra que nos la podríamos pasar todo el tiempo aquí recordándonos, pero bueno, vamos a hablar de la novela que en esta ocasión nos reúne y va a platicar con él Ricardo Ansira. Ricardo Ansira también es un escritor notable, es autor de Agosto tiene la culpa, él es profesor de literatura francesa y bueno, en unos instantes estará aquí con nosotros para platicar de esta magnífica novela que ya en otras ocasiones he dicho que creo que una de las cosas que más me gusta es la capacidad que tiene Hernán para haber fundido en esta novela dos impulsos, dos aves literarias que parecían completamente opuestas y contrarias. Por una parte, digamos, la frescura de una Bildungsroman, de una novela de iniciación, de juventud, de los descubrimientos y despertares propios de ese periodo de la edad, y al mismo tiempo, digamos, toda la gravedad de una de una novela de reflexión, de unas memorias, y la capacidad que tiene Hernán para fundir ambos instintos, ambos impulsos en una novela es realmente sorprendente. Pero ahora hace un momento que venía pensando en el último carnaval, me daba cuenta que también hay algo aquí que me gusta mucho, y es que me acordaba de este famoso verso de Píndaro, que además Nietzsche convirtió en prácticamente su lema personal, conviértete en quien eres. Pues creo que el último carnaval es la historia de un hombre que se convierte en quien siempre había sido. Y bueno, ya sin más por el momento, los dejo con el autor y con Ricardo Ansira para que nos platiquen de esta espléndida novela. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Romeo. Bueno, primero que nada, gracias a todos por su asistencia. Para mí es un gran honor estar aquí. Y la disculpa que tengo, que es en cierto modo justificada, pero no necesariamente permitida, es que vine primero al homenaje a José Agustín. O sea que yo salí de casa, digamos, a las 11:30. Pero bueno, es todo un recorrido, todo un periplo. Y la verdad, lo primero que quiero decir es que a mí me da muchísimo gusto que le han hecho un reconocimiento a José Agustín que no se le hizo en vida. Bueno, dicho esto, agradecerle a Romeo Tello, que fue mi editor, que me apoyó muchísimo, como todo buen editor, en algunos comentarios delicados, digamos puntillosos, pero al mismo tiempo siempre agradecidos por el autor, porque no hay nada mejor que tener a un editor que te muestre ciertos, a veces son erratas, a veces son faltas, pero finalmente todo contribuye a enriquecer el texto. Quiero manifestar de una manera muy clara la presencia de Manuel Sol y de su pareja, de Conchita, la presencia de Juan Valdés, que resulta personaje en la novela, de mi amiga Sara Pot, de la gran artista, mi querida artista surrealista, y de la pareja de uno de los protagonistas, que es Cayetano. Y Perlita Estrada, perdón que se me fue, pero no Perlita, es Perla como su nombre lo indica. Bueno, aunque tenemos poco tiempo, creo que nos puede convenir, porque creo que la idea de esta presentación, al margen de que le demos también pie a Manuel Sol, y si quiere Sara Pot, que también es una crítica severa, pero al mismo tiempo acuciosa, que empecemos la conversación entre Ricardo y yo. Ricardo, si tú estás de acuerdo. Me parece muy bien. Es un gusto estar aquí. Acércate al micrófono. Es un gusto estar aquí, acompañando a mi gran amigo, pero
sobre todo uno de mis autores favoritos, Hernán Lara Zavala. Escribió esta novela que, como toda narración, tiene algo de autobiografía y mucho de bibliografía. Con esto quiero decir, bueno, lo diré con Hernán. Capítulo 6. Cito: cuando alguien aspira a ser escritor, nada mejor que leer a otros escritores o artistas, con objeto de conocer más sus vidas, sus inicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo arte surge de un anhelo de imitación. Primero y de superación después. En este sentido, citaré algunas de las referencias bibliográficas que, en mi opinión, han nutrido a Hernán Lara Zavala. Pero lo primero son la parte autobiográfica. A todos nos intriga, a todos tus lectores nos intriga, la escena del cementerio, que es una escena muy fuerte, que es el punto de arranque de la trama. Y la trama no es otra más que todo es un carnaval, de principio a fin. Entonces, me gustaría que nos platicaras de dónde surge esta escena del cementerio. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, no me importa aquí revelar los secretos de la ficción, porque finalmente, atrás de todo narrador, siempre existe algo que es inventado. Este es el caso de la escena del cementerio. A mí se me ocurrió, guardando las proporciones, pensar en el principio de Grandes Esperanzas de Dickens, en donde el personaje principal, Pip, va al cementerio. Nada que ver finalmente con lo que yo cuento ahí, pero él va al cementerio a rendirle pleitesía a su madre y de pronto se encuentra a un hombre que estaba encadenado, que era un forajido, y lo pone de cabeza y le pide que le traiga de comer y que le rompa las cadenas en las que está eso. Yo, quiero decir, porque son, digamos, secretos de narrador, pero ni modo. Yo dije, nada mejor, en mi opinión, que un cementerio para iniciar, pero sobre todo iniciar algo que no se debe saber. O sea, el propio personaje no puede manifestar a dónde va y por qué va. El propio personaje, el narrador en primera persona, nada más parte de una pandilla, pero él es el más joven y está delgado y ágil, y entonces lo están mandando a entrar al cementerio por la parte de atrás para robarse unas calacas, digamos,
unos cráneos de hombres muertos, y entonces él se lanza a esa aventura. Su hermano, que es el líder de una pandilla, le dice, pero no te vas a echar para atrás, ¿verdad, flaco? Y otro dice que no. Y entonces lo trepan por la barda de la parte de atrás del cementerio de Dolores y se interna en el cementerio. Entonces, a mí me parecía, y lo digo con todo respeto, me parecía una manera ideal para, vamos a decir, despertar la curiosidad. ¿A dónde va? ¿Por qué va? Etcétera. Finalmente se descubre que la intención es robarse los cráneos, los fémures, los huesos de los muertos del Panteón de Dolores, pero lo descubren. Pero es obvio que en nuestro país, en el momento que le descubren que él a lo que va es a recolectar unos huesos, el guardián, digamos, del cementerio dice, hombre, nos lo hubieran dicho. O sea, era mucho más sencillo de lo que ustedes piensan. En lugar que tuviera saltado, hubieran entrado y cuánto nos va a vender usted los cráneos y esto. Finalmente todo resulta bien porque parte del carnaval, y yo creo que es una parte simbólica también de la novela, es llevar en las parrillas de los coches los cráneos y los huesos, porque la pandilla se llama Los Calacos. Se podría haber llamado Las Calaveras o las Calacas, pero me gustó el nombre de Los Calacos. Finalmente, digamos, ese es, vamos a decir, lo que da la pauta al inicio de la novela. Según yo, para sembrar la curiosidad entre los lectores, ¿por qué está haciendo esto y a dónde va? Ahora, ojo, lo que a mí me parece más interesante es que el narrador es un joven ingenuo, es un joven que realmente no sabe a dónde va, pero influenciado por la presencia y el carácter de su hermano, pues lo apoya porque no quiere ser menos que él. Y entonces, bueno, ahí inicia, digamos, el periplo, vamos a llamarle sentimental, de el protagonista que se llama Adrián, para tratar de encontrar, vamos a decir, su identidad cuando todavía es uno adolescente. Es muy raro que, salvo el retrato del artista adolescente de Joyce o no sé qué, tal vez el estudiante que es citado, que es citado en la novela. Pero en realidad la adolescencia es el momento, vamos a decir, crítico, en donde uno tiene que decidir quién soy, a dónde voy y qué es lo que yo quiero ser. Perdón, Ricardo. Sí, no. Sí, el tema del carnaval, tendremos tiempo de desarrollarlo hoy, aquí, va del principio al fin, es decir, va de dibujar y pintar calaveras humanas, pasando por la transcripción, digamos, del Día de Muertos mexicano, y llegando, aunque parezca mentira, al 25 de febrero de 2024, donde el carnaval sigue, con diferencias, pero sigue siendo un carnaval. La parte autobiográfica generalmente va acompañada
de lo que en francés llaman effet de réel, o sea, efecto de realidad. Esto, en 2 palabras, significa que se introduce en un relato ficticio, se introduce un elemento, generalmente un lugar o una persona, que le da un efecto de realidad al texto. Un ejemplo simple es en los 2 tomos de la novela de Stendhal, El Rouge et le Noir, El Rojo y el Negro. De pronto aparece un individuo y resulta que es Napoleón. Nada más va en un desfile y pasa y se va, y la novela continúa. Lo que se logró ahí y que logra de maravilla Hernán Lara Zavala en esta novela es hacer que forme parte de la realidad que forme parte de la irrealidad algo real. Es decir, que si en una escena pasa Napoleón y se sigue en su caballo, para el lector la sensación es que la historia es verdadera, puesto que tiene un elemento real. ¿Cuáles? Bueno, son muchos. En el último carnaval, estos elementos, efectos de realidad. Primero que nada, la colonia del Valle. Todos los que estamos en este momento aquí, hemos estado en algún día en la colonia del Valle, las conocemos las calles, en fin. Y eso es un atributo de la novela que nos ocupa, porque la del Valle tiene vida propia, tiene sectores de la sociedad propios, etcétera. Y está anclada la novela en la del Valle. Pienso, Hernán, que fue tu colonia de nacimiento y de adolescencia, pero que la colonia del Valle tiene un peso más en tu concepción, digamos, de la geografía de la ciudad. ¿Es esto cierto o no? Sí. Bueno, a ver, déjenme, sin necesidad de justificar ni mucho menos. La colonia del Valle, para mí, representa el nacimiento de la clase media en la Ciudad de México, por un lado. Debo aclarar, ahora como les decía yo, vengo del homenaje que le hicieron a José Agustín, más que justo, más que necesitado, más que es un reconocimiento de uno de los escritores mexicanos que rompieron con el canon de la literatura mexicana, no digamos no solo de Rulfo y de Arreola,
del propio Fuentes y que finalmente, malhadadamente, le llamaron la onda. Pero yo creo que esa onda no se llamaba de otro modo más que José Agustín. El que tenía el talento, la capacidad, etcétera, para reflejar, digamos, las inquietudes de la juventud, se llamaba José Agustín. Ahora, con todo respeto lo digo y de ninguna manera quería yo ser un epígono de José Agustín, a quien admiro y respeto y lo considero el hermano mayor de mi generación, a José Agustín, más que cualquier otro. Por ejemplo, José Antonio Lugo y yo somos admiradores de Juan García Ponce, que fue, digamos, uno de nuestros, vamos a llamarles padres a seguir. Pero José Agustín era un equivalente, era un contemporáneo. Ahora, debo decir, y eso también quiero que Romeo, que me ha apoyado mucho en esto, que yo no quería ser un epígono de José Agustín, yo no quería ser un imitador, yo no quería entrar a la onda. Quería entrar, y lo que voy a decir es con mucha modestia, pero por otro lado con mucha sinceridad. Yo no quería quedarme en la Colonia del Valle, yo no quería quedarme con el rock and roll, yo no quería quedarme con, vamos a decir, la libertad sexual, la creación de la píldora, todo esto que él explora y explota muy bien. Y yo tengo que ir un poco más allá. ¿En qué sentido? O sea, para mí tenía yo que, vamos a decir, yo había escrito la primera parte del Último Carnaval en otra época, era parte de una, vamos a decir, novela inconclusa. Pero insisto, para mí el sentido de esta novela inconclusa era darle una dimensión histórica. Y eso es lo que a mí me dilató la publicación de la novela. Yo no quería, insisto, nada me caería más mal que ser un escritor de la onda. Me gusta el rock and roll hasta la fecha. A mi provecta edad me sigue gustando el rock and roll. Me gusta Elvis Presley, me gustan los Beatles, me gusta Queen, me gusta son epígrafes Bob Dylan, de tus me gustan capítulos. todas las generaciones que finalmente hicieron que mi generación, digamos, tuviera un anhelo o un impulso de libertad. Pero yo también quería comprometerme y perdonen la pretensión, en plantear cuáles eran los principales conflictos de mi generación. Y no estoy hablando en primera persona, yo como persona, sino en una especie de plural colectivo. O sea, decir qué es lo que yo quería reflejar ahí. Entonces, el punto básico, creo yo, era uno en principio, algo que pudiera, vamos a decir, comprometer a toda mi generación al margen de sus vocaciones. Podían ser ingenieros, podían ser contadores, podían ser abogados, etcétera. Luego, ya entrando un poquito más profundo, que es donde tiene que ver también el elemento autobiográfico, la decisión de una vocación. Y entonces, al margen de que después quiero que Manuel también me haga un comentario, lo que yo pensé ya es a mi hijo Víctor Manuel, que dice que yo soy un soñador, pero que en un momento dado de mi vida, el planteamiento que yo me tuve que hacer es ¿qué quiero hacer de mi vida? La verdad que el futuro para mí, en términos económicos, estaba abierto de par en par. Era yo ya ingeniero, trabajaba en una empresa de consultores y vamos a decir que el futuro, vamos a decir, cuando menos económico y profesional, pero gracias a nuestro maestro Juan García Ponce y gracias a que Juan Valdés me acompañó muchas veces a las clases de Juan José Arreola,
de pronto dije, me la tengo que jugar. Me arriesgué, porque creo que no hay nada más fácil que fracasar en el anhelo de ser no solo escritor, de ser artista. Es muy fácil, es más fácil fracasar que triunfar. Ahora, yo no creo en el triunfo, es decir, el triunfo para mí es, como le digo a mi hijo Víctor Manuel, el problema que veo en los jóvenes es que quieren ser famosos rápido y sin trabajar, y no creo en el éxito, honestamente lo diré así. El único éxito es el éxito personal. Como le decía Manuel Sol hace rato, el mejor regalo que uno tiene es cuando uno le pone el punto final a un trabajo que uno tiene. Ya con eso uno está pagado. Después la obra es se va como a un sorteo, y a veces te va bien y a veces te va mal. Pero bueno, lo que yo querría enfatizar aquí es que esa lucha por la vocación para mí fue fundamental, como para ti, Perlita, y como para mi amiga Sara Pote Herrera. Es decir, la vocación no tiene que ver con el éxito, la vocación tiene que ver con la identidad personal. Bueno, pero yo creo que yo también no era nada más, o sea, esa es la parte, Ricardo, que diríamos le voy a llamar muy pedantemente, pero es verdad, el problema se llama en alemán, le dicen Künstlerroman, es decir, la novela de artista. ¿Por qué un artista llega a tomar ciertas decisiones que no tienen nada que ver el éxito del artista? Tiene que ver el anhelo del artista. Y luego la otra parte que para mí era fundamental, era, como le decía yo a Manuel hace rato que estábamos conversando, las inquietudes de nuestra juventud. Para mí las inquietudes de la juventud de los años, yo me llamo a mí mismo la generación del 68, no porque yo hubiera nacido en 68, yo nací en 46, pero me tocó el movimiento estudiantil en su momento clave. Y eso es algo que para mí no solo cambió el destino de mi vida, también yo estaba con Juan Valdés en la facultad, cambió el destino de mi destino, valga la expresión. Decir, yo quiero ser un rebelde frente al status quo. Estoy en contra, y si ustedes ven, perdón que lo diga yo así, digamos, el desarrollo de mi obra, toda es rebelde. Mi primer libro de cuentos, que yo digo el libro de cuentos vía novela, no quiero, pues ya nos van a empezar a correr, mi primer libro de cuentos, pero quiero darle la palabra también a Manuel, mi primer libro de cuentos se llamó Desitilchen, y eso nunca te lo he dicho a ti, Manuel, pero lo digo. Yo, cuando fui a Yucatán a los 10 años, tuve una revelación extraordinaria que vi la división de la nacionalidad y de la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque en Yucatán había más pureza, había una pureza, vamos a decir, de ingenuidad tal vez, en donde yo pude ver clarísimamente cómo estaba dividida, vamos a decir, el problema racial. En el centro del pueblo de mi padre vivían las familias, llamémosle criollas. En los alrededores del centro vivían los mestizos. Y en las montañas, bueno, no son montañas porque no hay montañas en Yucatán, pero vamos a decir, como ellos le llaman, en el monte, en la selva, vivían los indígenas. Eso que parece muy sencillo, a mí se me reveló de manera muy temprana, y entonces escribí ese libro que yo le llamo de cuentos vía novela, en donde pude expresar, vamos a decir, mi gusto y mi disgusto frente a esa circunstancia. Y luego escribí Charras, que es también un apoyo a un joven abogado que no se salió de la ley, que no era un guerrillero, que defendía, y así consecutivamente, Península y todo.
Nos quedan 5 minutos, Ricardo. Si no tienes inconveniente, me gustaría mucho cederle la palabra a un gran amigo, un hombre que admiro profundamente, que es un estudioso de la literatura mexicana y que leyó mi novela, y me gustaría, si no tenemos inconveniente, que me hiciera un cuestionamiento, pregunta o comentario, lo que tú quieras. Han mencionado ustedes el profundo raigambre autobiográfico que tiene la novela. Tus estudios en el colegio preparatorio, luego en la Facultad de Ingeniería, pero afortunadamente te diste cuenta de manera muy oportuna el gran interés que había por la manera de narrar, de contar. Y quiero destacar un aspecto en el último carnaval. Siendo Adrián Hernán Lara todavía niño, en algún momento lo invita el maestro a que recree un episodio de carácter histórico. La llegada de Aníbal a Italia con sus elefantes y el cruce de los Alpes con su ejército. Yo creo que a partir de ese momento es cuando nace el narrador, no sé si me equivoco, Hernán Lara Zavala. Él había incursionado no solamente en los estudios, sino en los trabajos de ingeniero, pero te diste cuenta de que tu vocación era la de narrador y dejaste a un lado todos estos aspectos. El aspecto de carácter literario pues es muy visible cuando citas algún fragmento de un escrito de García Ponce, que podría considerarse como uno de tus amigos, de tus mentores, y Juan Carlos Baroja, Juan José Arriola, cuyas enseñanzas inciden de una manera muy directa en tu narrativa. Bueno, solamente quiero apuntar este aspecto, el carácter literario, porque habría otros más. Oye, muchas gracias, Manuel. Yo, como les digo, es una de las personas que más admiro. No sé si Sarita quisiera hablar algo de esto. Yo agradezco, perdón, que Sí. quería hablar, pero no tan fuerte. Me toca la suerte de escuchar sobre la novela. He seguido algunos comentarios, no la conozco. Es lo único que has escrito que todavía no conozco. Pero voy encontrando relaciones que estableces con tu propia obra. Conocí a Hernán Lara Zavala cuando iniciamos en el Colegio de México. Es una aventura que él nos abandonó porque se fue de ahí. Nos dejó en la escuelita haciendo notas a pie de páginas, fichas bibliográficas, aclarando cada término que usábamos. Pero bueno, terminó la escuelita también. Y nos seguimos encontrando y el Hernán conversador se convierte en un narrador profesional que se multiplica en los narradores de sus textos. Por supuesto que cuando estoy escuchando Colonia del Valle, cuando estoy escuchando lo que aquí han dicho, pues voy recuperando tu propia obra y es como me parece que es una novela del 68, es una tajada de la vida intelectual de México, que parte ya no de la colonia Roma, como vemos en José Emilio Pacheco, en Carlos Fuentes, sino en la Colonia del Valle. Alguien decía que todo el mundo ha tenido que ver con la Colonia del Valle, ¿sí? Entonces yo me imagino que el último carnaval, que es uno de tus antepenúltimos libros, es como un relato de una recuperación, de una memoria, de una ciudad que se ha ido convirtiendo en otra ciudad como la que estamos viviendo. Entonces, con lo que he oído por parte de Ricardo, que entró así directamente al texto, ¿sí? Y señala la parte autobiográfica, y lo que tú nos has dicho, es un amplio relato, yo diría de carácter no solo metafórico, sino alegórico también, de unos tiempos que se han estado yendo y que al mismo tiempo están en tu imaginario y nos lo regalas a tus lectores. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sarita. Bueno, para terminar, agradecerle a Ricardo sus comentarios, Me gustaría... a Manuel, a Sara. Y nada más para cerrar, tenemos ya 2 minutos, ¿verdad? Ya se acabó. Ya, oye, aquí es carrera de
carrera de Bueno, tiempo. entonces Nada más decir esto. Mi voz vence a la del escritor. Ya tenemos la próxima novela de Hernán Larrazabala, está esbozada y anunciada en las últimas páginas de esta novela. Hace dos cosas inverosímiles. En el caso del mundillo literario mexicano. Le hace una caravana a Octavio Paz. ¿A Octavio Paz? A Octavio Paz. ¿Por qué? No me acuerdo. Oye, no me acuerdo. Con las máscaras, el fin de las máscaras. Y por otro lado, deja muy poco espacio en esta novela para las intrigas, movimientos, aciertos, desastres del mundillo literario posterior o concomitante con su enseñanza en la Facultad de Filosofía y Letras. Perdón. No, muchas gracias. Bueno, debo decir, esto lo sabe José Antonio Lugo, que está aquí también, a quien también le agradezco ya, él ya presentó también mi novela. Dos cosas que no quiero olvidar. Para mí muy importante el sentido del amor adolescente, que es ese amor que no se parece a otro, que puede ser justo o injusto, pero que a la larga, creo yo, permite que hombre o mujer, una persona cualquiera, fije, vamos a decir, sus sentimientos afectivos. Entonces a mí me preguntan, y lo digo con todo corazón, ¿esa historia fue cierta? Digo igual que con la parte autobiográfica, fue cierta hasta un punto y es incierta hasta otro punto. Yo sabía muy claramente que lo más importante en una novela es que haya una tensión dramática de amor. Y también dice el dicho que desgraciadamente el amor feliz no tiene cabida en la literatura. Como no tiene cabida en la literatura los buenos sentimientos. Dicen, los buenos sentimientos hacen malas novelas. No quiere decir que sean malos, pero las novelas edificantes, las novelas que se casaron y fueron felices, sí existen en las novelas infantiles, vamos a decir, no sé, en La Bella Durmiente, en Cenicienta, en esto y lo otro, pero no, en realidad la tensión dramática que se ofrece siempre es con una historia triste, pero que la hace memorable. Creo yo que con esto podemos terminar.